Presentó aquí en Santa Fe un observatorio respecto del tema importaciones, que preocupa tanto a las pequeñas y medianas empresas, para hablar de este tema y también obviamente del panorama económico, social, productivo en el país y mucho más atendiendo a lo que aconteció ayer en la provincia de Buenos Aires. Estamos saludando al presidente de APYME, Mario Garisi, que como siempre nos atiende con gran gentileza. Mario, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Muchas gracias por llamarme y tenerme presente hoy. Bueno, Muy amable. contame un poquito, como para arrancar, porque sabemos que APYME siempre está muy atenta a todo lo que pasa políticamente en el país. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires? Bueno, me parece que la lectura que hago es que había un modelo económico que lo que tenía como objetivo era desarmar todo el proceso industrial, o sea, había gran cantidad de plantas industriales y empresas cerradas. Fíjense que todo el mundo habla de la tercera sección, pero hubo secciones donde el peronismo nunca había ganado y ganó, que eran secciones muy productivas, y entendiendo que hacía una semana que, por ejemplo, la fábrica de cerámica más grande de Argentina había cerrado sus puertas, dejando 350 trabajadores en la calle. O sea, había una situación dentro del mundo laboral muy compleja, salarios que son paupérrimos. O sea, los salarios de hoy de los argentinos no están muchos bajo el índice de pobreza. Es por primera vez en la historia donde un trabajador va o un jubilado medio va y no le alcanza para llegar al día 5 del mes o 10. Habían aumentado brutalmente los servicios, había un problema muy serio con los jubilados, lo de los discapacitados pegó muy fuerte, porque uno puede ajustar sobre quien se puede defender, donde uno no puede ajustar es aquella persona que no puede cambiar su status quo, y ese era el discapacitado. Lo del Garrahan había generado un horror, lo del Garrahan, que es el ejemplo máximo de ahí bajando a todos los hospitales, la ausencia de obra pública, o sea, el déficit que nosotros vamos a tener como Argentina, como país, al no tener obra pública, con el estado en que van a quedar las rutas, con el estado que van a quedar las escuelas, las universidades, es impagable. Eso es un debe, una deuda que es impagable, que hoy nos estamos mirando, pero se están destrozando por minuto. Hay rutas que no se puede transitar más. Un ejemplo, la ruta 11 acá de la provincia de Santa Fe. El querer cerrar vialidad, o sea, había un montón de elementos que hacían que la sociedad reaccionara con el voto, que fue realmente más que claro, una elección donde se marca claramente que este modelo económico no se podía seguir sosteniendo, y por otro lado, un dólar ficticio con un gran nivel de emisión, que no es la emisión como la teníamos, sino emisión en bonos, la emisión en LEVAC, la emisión de distintas maneras, que cuando uno la toma, ya lo decía Broda, no lo está diciendo APYME, es 4 veces superior a la que había hecho Massa en su momento. Entonces esto hacía, obviamente, que era una bomba explosiva, porque era una profunda recesión, un cierre de la industria, un aumento del desempleo, caída del Producto Bruto, liberación de las importaciones. O sea, realmente no había ningún tipo de gestión y de política hacia adelante, y eso, bueno, quedó demostrado que no solamente en Provincia de Buenos Aires, que es el ejemplo más importante por el volumen que tiene, pero de las últimas 10 elecciones, 8 viene perdiendo el gobierno nacional, y eso demuestra claramente que hay una resistencia en la sociedad a esto que no se sostiene desde el punto de vista económico. Y no está de más decirlo que el modo, los insultos, el maltrato permanente, eso no le hace bien, primero a la democracia, y segundo a la sociedad argentina, que no merece ser maltratada a la oposición, ni la gente que piensa distinto, ni los jubilados que les pegan todos los miércoles, ni los discapacitados, y que tenemos que volver a un trato respetuoso a un modelo donde después del triunfo de la democracia en el 83 con Alfonsín, se entiende o se sobreentiende que hay ciertas cosas que ya han sido superadas en Argentina, y a mí me parece que esperamos que el gobierno tome lectura, como dijo que iba a tomar,
Esperamos que realmente haya un análisis distinto y que este modelo económico tan destructivo y tan apoyado en los sectores financieros, en los grupos más concentrados de la economía, cambia a un proyecto productivo. O sea, la Argentina no puede claudicar bajo ningún concepto la posibilidad de ser un país industrial, un país tecnológico, un país científico. A cualquier modelo productivo le duele mucho el cierre del CONICET, el cierre de la energía atómica. Ustedes imagínense que Argentina había desarrollado los mini reactores atómicos que le daban iluminación a una ciudad. Estábamos 3 o 4 años en Estados Unidos y se los vendimos a Estados Unidos a nada, a precio vil. O sea, un desarrollo científico importante. El ataque al INTA, en la provincia de Santa Fe, el ataque al INTA es criminal. Si uno recorre la provincia de Santa Fe, digo, porque estamos hablando de Santa Fe, acá el INTA es una entidad de prestigio, siempre fue una entidad de prestigio, muy vinculada a los gringos, muy vinculada al campo, o sea, no tenía sentido cerrar el INTA. El SENASA, también respetado por toda la sociedad, las universidades públicas, el CONICET. En Santa Fe tenemos que ser claros, decía algo que a mí me gusta decirlo porque es importante. El polo tecnológico de la ciudad de Santa Fe, donde sale más del 50% de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe o del departamento de la capital, salen del polo tecnológico, y esa es una gran inversión pública científica, lo público y lo privado. Esto de que hayamos ido a cero inversión en el polo científico, en el CONICET, nos pone en un grado de debilidad a futuro enorme, porque hoy hay una carrera tecnológica, una carrera de investigación muy importante, donde las empresas no pueden desarrollarse sin el aporte de la investigación. Por lo tanto, esto también nos pone en un grado de debilidad. Así que a mí me parece que esto es un gran llamado de atención. Me parece que el gobierno debería tomar nota de lo que acaba de pasar. Me parece que la dirigencia toda tiene que plantear la salida de esta situación. Vamos a tener una situación muy complicada esta semana, en lo financiero, en lo económico. Y me parece que acá tiene que haber un marco de acuerdo para que el daño no se siga aumentando. Mario, y te pregunto, ¿cuál es el panorama, digamos? Porque uno dice, las familias se endeudan con las tarjetas para llegar a fin de mes y poder comer. ¿Cuál es la situación de las pymes, digamos? ¿Cómo está el tema cadena de pago, cheque en descubierto, el pago de los aportes patronales, de los sueldos? ¿Cómo está ese panorama? Y mirá, Fabián, un análisis que uno tendría que hacer es que si uno compara la pandemia, que fue el mayor cierre de empresas así en un periodo corto, nosotros ya lo superamos. En el año y medio que duró la pandemia, de que se declara la pandemia hasta que se cierra la pandemia, en este año y medio de gobierno tuvimos más cierre de pymes que en la pandemia. Ese es el primer dato. Después, obviamente, la cadena de pago empieza a tener graves complicaciones, porque empieza a haber cheques de vuelta, empieza a haber pedidos de concurso, empieza a haber empresas que empiezan a tener graves problemas de pago y cierre de empresas, fundamentalmente del sector industrial. Y por otro lado, una aluvión de productos importados. O sea, el sector empresario empieza a tener, pymes fundamentalmente, graves problemas porque no puede cubrir los costos directamente y no puede competir. A ver, no podemos competir en la yerba en Misiones, donde se están cerrando, dejando así los yerbatales y se van los productores porque no les rinde económicamente y se trae yerba de Paraguay y de Brasil. Estamos teniendo un aumento del 1100% de importación de leche en polvo. Estamos hablando en la provincia de Santa Fe, que debe ser la tercera o segunda cuenca lechera más importante del mundo. O sea, si nosotros no podemos producir leche y competir, hay algo que está mal. Está entrando de manera brutal importaciones de cerdo, asado, carne, el pollo, de una manera desproporcionada el aumento del pollo, es geométrico lo que está entrando. Esto es en productos primarios. Imagínate que en la metal mecánica, nosotros tenemos el triángulo más rico de la Argentina, está entrando 1100% que es el aumento de tractores y el aumento de máquinas usadas, lo cual estamos rompiendo un triángulo productivo de altísimo nivel de tecnología, de altísimo nivel de inversión, que fue orgullo durante años a nivel internacional
donde venían de Nueva Zelanda, de Ucrania, de los principales países productores de máquinas agrícolas a aprender, hoy no podemos competir y están cerrando las empresas. Ni qué hablar de Acindar, que es la industria madre por excelencia de la Argentina, está al borde del total paralización. Imagínate que está trabajando a menos de la mitad de su capacidad productiva comparada con el 2023, y esta semana pasada suspendió más de 600 trabajadores. O sea, la verdad que el marco de situación que la Argentina está es muy complejo, porque las empresas no pueden cubrir los gastos, tenemos un aumento muy importante de cierre de negocios. Por lo tanto, es ahí donde nosotros decimos, Fabián, que hay que rediscutir no solamente las políticas productivas hacia la empresa, o sea, la reforma tributaria, la línea de crédito, el control de las importaciones, el sistema financiero, sino que además también hay que discutir el ingreso. O sea, hay una cosa que tenemos que poner sobre la mesa, es qué tipo de ingreso queremos en la Argentina. Si queremos aumentar la expectativa de compra, tenemos que aumentar los ingresos. Mario, y además en este panorama también, y creo que vos has hecho hincapié en muchas notas o muchas veces que hemos hablado, en el tema también que tiene el impacto de, por ejemplo, los servicios, el tema de la energía, el costo de la energía para la producción de las pequeñas y medianas empresas. En esto también me parece un tema importante recalcar algunas cuestiones. Nosotros, cuando uno mira la elección de campaña de Trump, ¿qué dice? Yo quiero energía barata y abundante para volver a desarrollar la industria norteamericana manufacturera, porque tiene una industria financiera. Nosotros que tenemos energía, y tenemos energía abundante, la estamos cobrando cara. La política de subsidio en el tema energético tenía justamente como objetivo el desarrollo industrial y competitivo. Por eso que los países que producen energía subsidian su industria, tanto China, Rusia, Brasil, Estados Unidos. O sea, la política de subsidio no es tan incidente el consumo hogareño como el desarrollo industrial. Eso es lo que mueve el volumen de compra y consumo de kilowatt. Ahora, si nosotros desarticulamos esa política, en el sector industrial la deja fuera de competencia. Pero vamos a ir al trabajador común, la familia común, que en su gran mayoría la clase media argentina decía no quiero más subsidios porque pensaba, y lógicamente, que el subsidio más importante era el que iba a los planes de trabajar o al guache, que obviamente que había que modificar y que había que haberlo hecho trabajar a la gente, que había que haber hecho una política de desarrollo, estamos todos de acuerdo, pero no era lo más importante en términos económicos, en términos de presupuesto nacional. Lo que sí incidía en el presupuesto nacional era justamente el subsidio a la electricidad, al gas, al agua y a los servicios públicos como el transporte, para que la clase media se pudiera mover y tuviera un ingreso acorde. Por eso es que no se toma, hace más de 15 años, como elemento para la inflación. Ahora, ¿qué pasó ahora? Esos servicios son el 52, 53% del ingreso de una familia. Entonces, no está tomado por el índice inflacionario, que hay que volverlo a tomar, hay que replantear ese tema, pero la incidencia económica, que era entre un 5 y un 6%, pasó a ser más del 50% del ingreso. Eso cambia la ecuación económica de una familia. Por eso es que la no política de subsidio a esos sectores, los sectores más perjudicados en este momento son la clase media. Por eso que no hay consumo, porque no tiene una política de subsidio a la energía. Y eso tiene que ver con que los países que tienen energía abundante justamente subsidian para poder mantener su mercado interno, para tener una energía, una industria competitiva, para tener una política de desarrollo. Es una de las patas que tiene que tener. Como si yo dijera, yo quiero pagar el crédito bancario caro, no, lo tenemos que subsidiar para que sea competitivo y que podamos desarrollar. Obviamente que todo eso tiene que estar acompañado con una política de desarrollo industrial. Mario, contame antes del final, porque nos pareció importante y seguramente vamos a seguir dando detalles porque ustedes van a ir generando informes permanentes. ¿Qué es este observatorio de importaciones que ha puesto en funcionamiento a PYME? El observatorio tiene que ver con un crecimiento exponencial de las importaciones en la Argentina,
Nosotros decimos que hay que poner la lupa en números reales para que la gente entienda lo que significan las importaciones y cómo va afectando a las distintas cadenas de valor. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente afecta al empresario, sino afecta a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se pierden porque entran productos importados subsidiados de China? Por ejemplo, el acero, la chapa, la metalmecánica, la línea blanca, los productos como el pollo, la carne, la leche en polvo. Y lo que está significando a la provincia de Santa Fe, que como todo le gusta decir es el corazón productivo de la Argentina, la apertura indiscriminada de importaciones. Nosotros no somos una provincia minera o petrolera, somos una provincia industrial y somos una provincia productora de materia prima. Si a eso nosotros los santafesinos no lo vemos el número, lo que está impactando en nuestra provincia, cómo está cerrando Hacienda, cómo afecta a los frigoríficos, cómo afecta a la industria de la madera, cómo afecta a la metalmecánica, y lo ponemos en número para empezar una discusión seria y responsable, entendiendo que hay productos que se pueden importar, pero productos que no se deben importar o que tienen que tener por lo menos control por parte del Estado, estamos dilapidando el futuro económico de la provincia, porque una vez que una pyme cierra o que un trabajador se queda en la calle superando los 50 años, es muy difícil que se vuelva la pyme a abrir y el trabajador a insertar. Por lo tanto, me parece que es muy interesante, esto se va a presentar todos los meses en distintos lugares, en Rosario, en Reconquista, en Rafaela, en Santa Fe, y vamos a ir explicando con números. Tenemos un grupo de economistas de primer nivel joven que vamos a darle sustento técnico, de información, para que la dirigencia toda, de todos los partidos políticos, de todos los sectores empresarios, discutamos y defendamos lo que corresponde a los santafesinos, que es la industria, el trabajo y la producción. Mario, agradecerte la gentileza, seguimos en contacto como siempre. Te dejo muy amable, gracias. Mario Galicia, presidente de APYME, bueno, analizando un poco el panorama de lo que se viene, ¿no?, en función de las elecciones, porque bueno, los mercados ya están marcando un dólar a 1.460, 1.450, 1.460 en esta apertura, y también una caída importante de los papeles de las acciones argentinas en Wall Street entre el 8 y el 17%. Va a ser una jornada negra para los mercados, la del día de hoy, post elecciones en la provincia de Buenos Aires.